La suspensión del contrato laboral, de acuerdo con la doctrina, es la paralización de los elementos más importantes de la relación empleaticia, persistiendo no obstante la vinculación contractual, o también el cese temporal de la obligación del trabajador de ejecutar una obra o prestar un servicio, así como de otros derechos o deberes propios de la relación laboral ante la presencia de ciertas causas. Ante esta última definición, es importante tener en consideración que la presente figura, la suspensión del contrato laboral, tiene dos características principales, las cuales son temporalidad y causalidad. La primera, en cuanto es una situación transitoria. Si fuera permanente, se estaría en presencia de la terminación del contrato. Por otro lado, la causalidad hace referencia a una causa válida para que se dé la suspensión. Las causas consideradas válidas se encuentran consagradas en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo y se enumeran a continuación. Una vez suspendido el contrato, obviamente dentro de una de las causales enumeradas anteriormente, este tiene ciertos efectos de acuerdo con el artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo, los cuales son los siguientes. Primero, se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el servicio pactado. Segundo, se interrumpe para el empleador la obligación de pagar los salarios. Tercero, el empleador debe seguir pagando la seguridad social de cada uno de los trabajadores. Y cuarto, el empleador está en la capacidad de descontar el periodo de suspensión al liquidar vacaciones, cesantías y jubilaciones. Ahora bien, que la suspensión del contrato laboral sea una figura temporal significa que en algún momento el trabajo debe ser reanudado. Para esto, en concordancia con el artículo 52 del Código Sustantivo del Trabajo, el empleador, una vez desaparezca la causa o las causas de la suspensión, debe, mediante notificación personal o avisos publicados, informarle al trabajador que el trabajo se reanudará. Los trabajadores deben presentarse dentro de los 3 días siguientes a la notificación. Es también importante resaltar que la suspensión del contrato de trabajo obedece al principio de estabilidad laboral, ya que a pesar de que se presentan circunstancias de adversidad, la relación sigue vigente. Teniendo claro el contexto normativo en el que se desarrolla la suspensión del contrato de trabajo, es necesario remitirse entonces a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, radicado 39078 del 23 de noviembre de 2010. En esta, el señor Ricardo de Mendoza Cuellar demandó a Helicópteros Nacionales de Colombia, Helicol S.A., porque él alegaba que su terminación del contrato fue sin justa causa. Esto porque meses atrás él había solicitado una licencia no remunerada para atender asuntos personales. En ese tiempo de su licencia no remunerada, él le prestó servicios como piloto a otra empresa, por lo que el Helicol S.A. decidió terminar unilateralmente el contrato. Con esto en mente, la Corte entra a resolver dos problemas jurídicos. El primero, el atinente a los efectos de la suspensión del contrato de trabajo como consecuencia del otorgamiento de una licencia no remunerada al trabajador, y el segundo, el relativo a la cláusula de exclusividad y su estipulación: aún suspendido el contrato, impide que el empleado pueda laborar al servicio de otro empleador, porque sí, es necesario aclarar que el señor Mendoza había firmado con Helicol S.A. un contrato de exclusividad. Este contrato de exclusividad es muy importante porque, según ya lo vimos en el Código Sustantivo del Trabajo, un trabajador puede prestar sus servicios a varios
patronos a menos de que hubiera expresado o pactado lo contrario, caso en el cual, en consideración del principio de buena fe contractual, el trabajador le queda prohibida la posibilidad de prestar servicios a otro empleador de la misma especie de los que ejecuta aquel que con quien convino la exclusividad. Es decir, que si él pactó o hizo un pacto de exclusividad con una empresa o pues con el ICOL S.A., no puede prestarle servicios a otra empresa que se dedique a la misma actividad económica. Además, la suspensión del contrato de trabajo no extingue las demás obligaciones, es decir que si bien esa suspensión lo que hace es poner en pausa la obligación del trabajador de prestar el servicio y poner en pausa la obligación del empleador, que es pues pagar el salario, las demás siguen pues inalterables, porque tal como lo explica jurisprudencia pues citada por el demandante, a diferencia de la extinción del contrato de trabajo, la suspensión lo único que hace es generar un estado de latencia que no genera la extinción de los deberes de fidelidad y lealtad que caracterizan a la relación de trabajo. Ahora bien, vamos a hablar de suspensión de contratos de trabajo en tiempos de COVID-19. El presidente de la compañía de Avianca, Angkor Vaderwerf, comentó que hay 5.000 trabajadores que han aceptado la medida de aceptar licencias no remuneradas para sus trabajadores, garantizando que seguirán pagando todo lo referente a seguridad social. También dijo que piloto que no acate las medidas tendrá que ser despedido y otros se retiran voluntariamente para proteger a otros trabajadores. Existen compañías como Arturo Calle, la empresa de moda masculina que cuenta con más de 6.000 empleados, que anunció que para no afectar la actividad económica de estas familias y pensando en la estabilidad de sus empleados, la empresa continuará pagando las nóminas correspondientes, al igual que Cine Colombia y Crepes y Waffles. Respecto a la fuerza mayor del artículo 51, el Estatuto del Trabajo estipula que durante la suspensión del contrato de trabajo, el empleador está obligado a realizar los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo cual debe asumir en su totalidad. La suspensión implica que no finaliza la relación contractual a partir de las cuales emanan los vínculos de lealtad y fidelidad, en tanto el contrato aún existe para efectos legales, de modo que deben guardarse respeto entre sí. Circular 022 del 19 de marzo indicó unas directrices como trabajo en casa, teletrabajo, jornada flexible, vacaciones anticipadas, vacaciones colectivas, permisos remunerados y salarios sin prestación del servicio. Sin embargo, todo esto implica un componente de responsabilidad social. Con el concepto del 5 de julio de 2016, al otorgar un auxilio sin que tenga connotación salarial del Consejo de Estado en la Sala de Consulta y Servicio Civil, si bien el contrato de trabajo formalmente aún existe, la ejecución se detiene durante ese tiempo, con lo cual el negocio jurídico estará afectado por una especie de parálisis que indice en el plazo pactado en el contrato, en el caso de tratarse con un contrato sin vocación de permanencia. El término se deja de contar y al momento de levantarse la suspensión continuará justo donde se encontraba al momento de suspenderse la actividad. También se emite la resolución 803 del 2020 en la que se anuncia que el viceministro de Relaciones Laborales conocerá de manera oficiosa las solicitudes de suspensión de contratos por razones económicas por hasta 120 días y las solicitudes de permisos para despidos colectivos. Se emite un concepto que anunciaba que la suspensión de contratos de trabajo puede ser contraria al deber de responsabilidad social y podría ser sujeto de fiscalización. Y se emite la circular 27 del Ministerio de Trabajo donde se precisa que no es posible coaccionar al trabajador para obtener una licencia no remunerada. ¿Qué pasará con las empresas que están obligando a los trabajadores a obtener una licencia no remunerada? Por eso, la suspensión de contratos laborales por fuerza mayor debería ser la última instancia y hace un llamado a emplear esta figura con responsabilidad, analizando cada caso y evaluando las situaciones que hacen verdaderamente imposible la prestación del servicio de algunos trabajadores. Y de acuerdo a lo que han expuesto mis compañeros, es necesario entender que el COVID-19 ha traído varios retos para todas las personas y dentro de esas personas también podemos encontrar personas jurídicas, empresarios, etc. Entre estas encontramos empresas grandes, medianas y pequeñas. Una gran noticia que ha sido relevancia nacional ha sido la ayuda que ha pedido el gremio de asobares al gobierno debido a que ya se le es imposible pagar
el total de su nómina debido a que no están percibiendo ingresos y sus gastos están superando los ingresos que deberían percibir. Para esto, el gremio Asobares, para tratar de continuar con sus negocios, ha decidido suspender varios contratos laborales. Sin embargo, han aclarado que la suspensión solo va a ser temporal desde el momento en el que el gobierno les mande estas ayudas o les ayude de otras maneras para que ellos puedan responderle a sus trabajadores de manera adecuada sin poner en riesgo la empresa. Por otro lado, una noticia regional acá en Villavicencio, donde resido, también empresas han tenido que suspender sus contratos laborales de los trabajadores. Entre esas, la empresa ASM, debido a una empresa de construcción que se dedica a la licitación de proyectos de construcción, en este momento tampoco está percibiendo ingresos debido a que sus labores no se están desarrollando como se debe. Por ende, han decidido también suspender los contratos laborales de sus trabajadores. Sin embargo, los empresarios acuerdan y dicen que la suspensión de los contratos no indica que el trabajador no vaya a continuar en su trabajo. Por lo contrario, continuará, y es como una medida de aseguramiento para poder afrontar la crisis económica que está causando todo el tema del COVID-19. Ahora bien, el gobierno nacional todavía no ha implementado las ayudas necesarias para que las empresas pequeñas y medianas tengan estos auxilios económicos. En lo único que se ha pronunciado el gobierno ha sido a través del Ministerio del Trabajo, el cual le ha pedido a las empresas y les ha solicitado que el último remedio que deben utilizar para salvar la empresa es la suspensión de los contratos laborales. Y estas serían las noticias relevantes en Colombia y lo que ha dicho el gobierno nacional.